saludo desde La Habana y damos comienzo a Mundo 2020, nuestro programa de análisis sobre la actualidad mundial, aquí en Cubavisión Internacional. La economía global ha mostrado una sorprendente resistencia a las graves perturbaciones acontecidas en los últimos 5 años, en particular la pandemia de COVID-19, pero también otros fenómenos geopolíticos y conflictos que han impactado directamente en las relaciones comerciales financieras. En el actual 2025, otro cataclismo de causales económicas ha ocasionado que el pesimismo cabalgue sobre instituciones como el FMI y el Banco Mundial. La guerra comercial declarada por el presidente estadounidense Donald Trump contra todo el mundo, con los aranceles más altos en más de un siglo. Debido a ello, dichas instituciones han revisado sus previsiones de crecimiento y pronostican que el Producto Interno Bruto Mundial crecerá apenas 0,5 puntos, o sea, menos de lo previsto anteriormente. Para analizar y comentar el actual escenario económico internacional, intercambiamos de inmediato con nuestra estimada doctora Gladys Hernández del Centro de Estudios de la Economía Mundial. Acompáñenos. Bienvenida una vez más a Mundo 2020. Muy agradecido, doctora, porque nos acompaña acá en esta emisión, donde por supuesto vamos a abordar el tema que siempre nos trae cuando la invitamos, y es la economía mundial. Doctora, le propongo comenzar por lo más reciente. China y Estados Unidos acordaron una tregua comercial por 90 días con el recorte de sus aranceles en más de un 100%, porque los aranceles habían subido sobre el 100%. La respuesta de los mercados no se hizo esperar, pues las bolsas asiáticas, las europeas, la bolsa estadounidense, reportaron ganancias de inmediato. ¿Qué valoraciones nos puede hacer sobre esos hechos y el impacto que han tenido? Hay cuestiones muy específicas, Mejía, que deberíamos tener en cuenta. La tregua como tregua no implica que otro tipo de tratamiento no se efectúe. Entonces, estamos en presencia de una cierta aceptación de la importancia de las negociaciones, de la importancia de estas dos economías, porque como tú bien señalas, cualquier cosa que ocurre entre estas dos economías tiene un impacto global extraordinario y un cierto optimismo por parte de los mercados ante el hecho de que se sentaron a negociar. Pero después hay un periodo de 90 días en los cuales ellos hablaron de que la tasa de aranceles de Estados Unidos se reduciría al 10% y la tasa para los productos chinos al 30%, incluida en esta tasa el 20% que ya le habían puesto a todos los productos minerales, aluminios y demás inicialmente, y supuestamente seguirían las negociaciones. Pero en ese contexto nosotros estamos observando otra serie de declaraciones por parte del gobierno de Estados Unidos que implican de nuevo esto que hemos manejado siempre acá, que la guerra comercial es apenas la punta del iceberg. Por ejemplo, estamos hablando de que ahora recientemente le acaban de declarar impuestos adicionales por el comercio que mantienen y las relaciones bilaterales de China con Irán. Acaban de declarar la posibilidad de que se atente, incluso China ha hecho una serie se ha retraído en cierta medida con relación a algunas de las medidas tomadas con empresas norteamericanas. Digamos que ha habido una actitud consecuente con el tema de las negociaciones, pero lo que estamos observando por parte de Estados Unidos no es eso. Igual. Por ejemplo, el hecho de que en este momento al interior del mercado norteamericano la administración norteamericana se está enfrentando al incremento de los precios de los productos en los grandes supermercados que importan consecuentemente la mayor parte de los productos que venden desde China, ya por supuesto también genera otra situación interna. Es positivo el hecho de que se sienten a negociar. Ahora, ¿en qué medida se va a lograr una negociación que sea conveniente para los dos? Y más que eso, que restablezca la confianza internacional en los mercados, porque el elemento crucial en este sentido es ese.
Hasta el propio Fondo Monetario Internacional ha dicho que la guerra de aranceles es importante, pero que más importante es la poca confianza que hay en el sistema y la inestabilidad y volatilidad que ello provoca. O sea, en ese contexto las negociaciones pueden ser válidas, pero ¿en qué medida esas negociaciones van a tributar realmente a lograr esa estabilidad que se persigue para que la economía mundial siga funcionando aparentemente hacia una recuperación, que era lo que se había iniciado después de la pandemia, que nunca se ha consolidado porque siguen existiendo muchos desequilibrios en la economía? Estamos hablando de una multicrisis. Está claro que elementos como estos van a seguir dictando la evolución en los mercados. Si tú hablas de los mercados financieros, estaríamos hablando de los precios del petróleo, por ejemplo, una de las materias primas que determina en términos de demanda, oferta, del desarrollo de la economía mundial. Y que influye en todos los mecanismos financieros y económicos habidos. Bueno, hay una percepción en los mercados de que los precios del petróleo no van a subir. Eso sería, digamos, conveniente para todos los países importadores de petróleo, porque tendrían, digamos, una cierta capacidad, teniendo en cuenta todos los elementos de vulnerabilidad que tienen esas economías, sus deudas, las crisis por las que han atravesado y de las cuales no se han recuperado, etcétera, etcétera. Eso sería conveniente, pero al mismo tiempo está marcando otro tipo de tendencia. Está diciendo que no va a haber una demanda creciente de esos productos. Sabemos que existen múltiples motivos para eso, pero la caída de los precios del petróleo indica una posible recesión, indica que no va a haber esa demanda con relación al petróleo. O sea, hay muchas variables que todavía dependen de esas negociaciones. Doctora, grandes economistas, analistas financieros, expertos comerciales, aseguran que las llamadas guerras económicas, y usted acaba de mencionar la frase guerra económica, dañan a toda la humanidad, pero en concreto, a su juicio, ¿quiénes han sido y pueden ser los grandes perjudicados si Washington, en este caso el presidente Donald Trump, retoma su retórica de imposición de aranceles? Lo que usted está alertando. Han tomado una tregua, han acordado una tregua, pero se ven indicios de que no hay un respeto a toda esa tregua. Si retoma esa retórica, ¿quiénes serían los más perjudicados? Recordemos que hay un plazo de 90 días también para todos aquellos países que recibieron un incremento de los aranceles. Pues estamos hablando de 185 países, no solo China, que se les dio un plazo y que muchos de estos países se encuentran actualmente en negociaciones con Estados Unidos, más de 90 países. Pero igual, todos esos países van a negociar los aranceles, pero no hay una percepción objetiva de cómo quedarán esos aranceles, y todos esos países hoy están en peligro de percibir mayores aranceles. O sea, la negociación es el kit, pero no necesariamente implicaría que volveríamos a una situación de relativa, digamos, normalidad, que no me gusta hablarlo porque realmente en la economía mundial las multicrisis están generando una serie de desajustes constantemente. Entonces, no son solo los factores de la guerra propiamente económica, comercial, son factores que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con los propios mercados financieros, con todos los cambios geoestratégicos que tienen lugar hoy en el mundo. Pero en cualquiera de esas circunstancias, ¿quiénes son los más afectados, Mejía? Los países subdesarrollados más pobres, esos que tienen gran endeudamiento, esos que han tenido que confrontar la pandemia sin recursos, en los cuales todavía se ubica, recordemos, esa cifra la hemos dicho en otra ocasión, apenas el 6% de la población mundial está vacunada contra la COVID y estamos en presencia de cambios climáticos constantes. ¿En qué medida no se produce otro tema relacionado con la adaptación de los seres vivos? Constantemente estamos diciendo que esas cosas están sucediendo hoy. Y en ese contexto, ¿quiénes son los más vulnerables? ¿Quiénes pueden aceptar pagar mayores aranceles para poder exportar a ese mercado que todavía se considera uno de los más importantes en el mundo? Entonces, en ese contexto estamos hablando de incremento de deuda. Por ejemplo, la deuda global ya en el primer trimestre de este año
ya superó los 324.000 billones de dólares, lo que implica un 345% del PIB global. En apenas 5 meses. En apenas 3 meses, primer trimestre del 2025 claro. Estamos hablando. Son las cifras que da el Instituto de Finanzas Internacionales, que son, digamos, es la acumulación de deuda que se genera en el caso de todos los países del mundo. Y en el caso específico de los países desarrollados, está hablando de una posible explosión de la deuda. Y para Estados Unidos está hablando de un crecimiento consecuente de esa deuda. ¿Causado por qué? Bueno, posibles políticas fiscales adicionales de endeudamiento, causado de forma general, no solo para Estados Unidos, porque los países apliquen políticas, digamos, de estímulo fiscal para poder contener todo este ejercicio comercial que está afectando sus economías. Y en ese caso las deudas públicas de los países crecen y la deuda global crece. Y en el caso de los países desarrollados sabemos que ese es el círculo vicioso de la deuda. Mientras más crece, más pagas. Nunca logras cubrir tus compromisos reales y recurres automáticamente ¿a quién? Al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional sigue, en este caso, ejerciendo controles importantes sobre las economías de esos países. Sí. Se habla de una transición a una nueva reforma de la arquitectura financiera internacional que no se concreta. Y no se concreta, entre otras cosas, por la inestabilidad y la vulnerabilidad que tienen las economías hoy en la economía mundial. Es imposible en un contexto como el actual, donde supuestamente una reforma de ese tipo necesitaría de la reforma financiera internacional, pero automáticamente la crisis está impactando el multilateralismo y en ese contexto nunca se va a llegar a lo otro. Doctora, nos quedan todavía varias interrogantes para usted, pero le propongo irnos a una pausa, escuchar atentamente al comentario que nos tiene preparado nuestro colega Richard Ruiz y luego volvemos acá con nuestra invitada, la doctora Gladys Hernández. Así que estaremos pendientes. Saludos amigos, en 2025 la relación entre América Latina y el Caribe y China se consolida como un eje estratégico de la economía global. Lo que comenzó como un intercambio comercial se ha transformado en una asociación multidimensional que abarca inversiones en infraestructura, cooperación tecnológica y alianzas políticas. Actualmente Beijing es el segundo socio comercial más importante de América Latina y el Caribe y el principal para países como Chile, Brasil y Perú. Y sin adentrarnos mucho en números, sí me gustaría comentarles que casi 100.000 millones de dólares de la parte china sirven para impulsar proyectos tangibles, como el de transmisión de energía de Belo Monte de Brasil, el eólico Helios de Argentina, el puerto de Chancay de Perú, la línea 1 del metro de Bogotá, en Colombia. En declaraciones a prensa latina contenidas en el material, China y América Latina adoptarán plan para cooperación por 3 años. Aquí lo tenemos en pantalla y se los presento para que ustedes también lo consulten. Ilustra mucho en torno al tema. Yo quiero rescatar solamente las declaraciones del embajador de Uruguay, Fernando Lugris, que señaló que las relaciones entre América Latina y el Caribe y el gigante asiático se han convertido en un actor fundamental en materia de financiamiento e inversiones, lo que ha generado desarrollo y prosperidad en los países de la región. Sobre el tema podemos encontrar el texto China tiende una mano a América Latina como alternativa al unilateralismo y el proteccionismo de Trump, publicado por el diario El País y también lo tenemos aquí en pantalla. Lo pueden consultar con la imagen, por supuesto, que les acompaña. El análisis en cuestión asegura que de Estados Unidos hacia abajo, Beijing ve una pieza central en su mapa de abastecimiento de recursos y un destino de inversiones en numerosos sectores, además de un potencial granero de aliados en el camino a la multipolaridad, palabra que los líderes chinos usan de forma habitual como sinónimo de un mundo en el que Estados Unidos va perdiendo peso. Un comentario también contenido en el sitio America's Quarterly titulado "Los lazos de América Latina con China no se romperán fácilmente". Lo tenemos en su versión
en inglés y en español, en ambas, y está firmado por Brenda Stephan. Es del 24 de febrero de 2025 específicamente. Pues el texto indica que las crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China en América Latina plantean la pregunta: ¿hasta dónde llegará Washington para persuadir a los países de la región a que tomen partido? Es probable que Trump, más que impulsar una desvinculación completa de América Latina de China, impulse con fuerza la reducción de riesgos, centrándose en áreas de la presencia china en la región que Washington percibe como riesgos potenciales de seguridad o económicos para Estados Unidos. Según algunos expertos, el futuro de esta relación dependerá de la capacidad de los líderes políticos y económicos para construir un modelo de cooperación equitativo y responsable, reflexiones que también rondan el tema cuando se trata de hablar de los vínculos entre el gigante asiático y los países del BRICS. Bueno, con estas ideas sigo con el debate aquí en Mundo 2020 con Mejías y nuestra invitada, la doctora Gladys Hernández. Gracias, Richard. Volvemos nosotros acá con nuestra invitada, la doctora Gladys Hernández. Doctora, le propongo ahora abordar los pronósticos para la economía mundial que se han emitido por parte de diversas instituciones especializadas a partir de estos escenarios recientes sobre lo que estuvimos intercambiando en nuestra primera parte. ¿Qué se prevé para las distintas economías nacionales y regionales? Hay una serie de pronósticos ya. Muchos de esos pronósticos están vinculados directamente con estos primeros 4 meses del año, donde se ha estado observando esta inestabilidad. Por ejemplo, en el caso del Fondo Monetario Internacional, está planteando que la economía mundial no va a crecer más del 2,8% en el año 2025 y que tendría una cierta recuperación para el 3% en el año 2026. Pero bueno, tendríamos que recordar que esto constituye una reducción de la tasa de crecimiento promedio. Si nosotros lo analizamos con la tasa de crecimiento promedio entre el 2000 y el 2019, por ejemplo, con antelación a la pandemia, la tasa de crecimiento fue del 3,7% promedio. O sea que estamos hablando de una disminución importante desde el punto de vista del crecimiento global. En este contexto se habla que las economías desarrolladas no van a crecer más de un 1,4% para este año. Y algunas incluso mucho menos. Y algunas menos, pero realmente en el caso de Estados Unidos están hablando del 1,8%, que digamos sería una de las estadísticas a tomar en cuenta si no se logra ese tema de las negociaciones, si no se llega a un acuerdo realmente conveniente para la economía mundial, no solo para Estados Unidos. Y en el caso del Banco Mundial está hablando de que las regiones, las subregiones, todas estarían en un crecimiento en torno al 3%, al 4%, pero ojo, América Latina es una que desciende al 2,1%. Otra de los pronósticos importantísimos son los pronósticos de la Organización Mundial de Comercio, que te está diciendo que el comercio se contrae en todo este tema de frustraciones, de incertidumbre, de volatilidad. Realmente se han cerrado flujos importantes de comercio. No están llegando a los países desarrollados los flujos de comercio que salían de los países subdesarrollados. Y es muy importante porque la Organización Mundial de Comercio está diciendo que va a caer entre un 0,6 y un 0,8 si realmente se aplican los aranceles que originalmente se lanzaron en el 2 de abril y que todavía están en negociación, todavía no sabemos qué va a pasar. Y por último está la Organización de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, que está hablando de la misma forma que la Organización Mundial de Comercio, están insistiendo en que se va a producir una recesión. ¿Y por qué? Porque ellos sí están planteando que el crecimiento económico va a ser inferior. No va a ser del 2,8%, va a ser del 2,5%, y en ese sentido se considera el 2,5% como un indicador de una fase de recesión mundial. Y la Organización Mundial de Comercio y la UNCTAD están diciendo que el crecimiento puede descender al 2,3%. El límite para que sea una recesión es el 2,5% y ellos están diciendo que puede crecer al 2,3%. O sea que los pronósticos realmente no son muy loables. No son halagüeños. No son halagüeños. Y todo eso, por supuesto, impacta
en la inversión, impacta en la remesa, impacta en todos los flujos financieros. Por eso los mercados se sienten un poquito optimistas y enseguida repuntan cuando hay alguna negociación, más o menos algún signo positivo en torno a las negociaciones, pero realmente no sabemos qué va a pasar. Exacto. Ya hemos visto que pese a la retórica de sanciones de Occidente contra Rusia, los agravios estadounidenses contra China y otras naciones asiáticas, por poner algunos ejemplos, los niveles de intercambio comercial entre las economías emergentes, a pesar de todo eso, aumentan, siguen consolidándose, fructifican en hechos concretos para su desarrollo. ¿Podrá Occidente, doctora, continuar con esa política de sanciones y bloqueos y que no tengan impactos contra ellos mismos? El problema es que las sanciones se perciben como elementos que contribuyen en la satisfacción de los intereses del que las impone. No necesariamente tiene que ser así. Un caso extraordinario ha sido el de Rusia, que ha revertido parte de esas sanciones buscando nuevas alternativas y generando volúmenes de comercio en otras regiones, generando, digamos, la venta tanto de gas como de petróleo a China, a otros países dentro del contexto internacional, o como China, a través de la ruta de la seda y de otros mecanismos que ha utilizado, como puede ser la internacionalización del yuan, está abarcando mercados interesantísimos. O sea, sabemos que recientemente China ha creado un mercado financiero importantísimo en torno al yuan con 16 países donde no se utiliza el dólar en las transacciones comerciales, y esas son respuestas alternativas. Cuando tú dices, ¿van a suspender las sanciones? No lo sabemos. Difícil. Son elementos de coacción, elementos para tratar de obligar a los pueblos a cumplir con los intereses de estos países. El caso de Cuba es trascendental en este sentido. Ahora, ¿puede Cuba renunciar a su soberanía, a su desarrollo? En esas condiciones nunca lo vamos a hacer. Pero las sanciones no se suspenden, al contrario, Cuba ha estado experimentando un incremento sustancial de las denominadas sanciones primarias y de las secundarias, específicamente dirigidas a sectores de nuestra economía. En el caso de Rusia sucede lo mismo, con China sucede lo mismo. Es necesario impedir, coartar el desarrollo de ambas economías. Y ambas economías lo que hacen es buscar alianzas estratégicas, tanto entre ellas como a lo largo en las regiones. Ese tipo de política perjudica al que impone la sanción, no necesariamente va a brindar los resultados que están esperando, pero genera muchos problemas. Exacto. Genera muchos problemas, hace que los países pasen más necesidades, enfrenten obstáculos que tradicionalmente no existían. Pero sin embargo hay una realidad, siempre hay un horizonte para buscar alternativas, para buscar alianzas. Y este proceso de proteccionismo comercial profundizado desde la primera y la segunda administración de Trump, lo que hace es dividir a los países, lo que hace es romper con esa lógica multilateral y generar alternativas regionales, alternativas para enfrentar las consecuencias de esos procesos. Y por último, me parece muy importante que usted nos dé un acercamiento a la situación específica de América Latina y el Caribe, las previsiones. Ya usted dio un adelanto de lo que estaba previsto para nuestra región, y un detalle no menos importante, las relaciones y los vínculos con China, que en estos momentos es muy importante para América Latina y el Caribe. Bueno, recientemente se acaba de celebrar esa reunión tan importante entre la CELAC y China, que ha reportado importantes resultados desde el punto de vista de la posible inversión adicional de 9.000 millones de dólares en la región por parte de China, que coincide con todo esto y genera un elemento de estabilidad en el contexto internacional. O sea, los países latinoamericanos saben
que con China pueden tener algún desempeño, alguna evolución, no necesariamente. Incluso los gobiernos más reticentes a esa colaboración e intercambio con China. Bueno, es que eso es lógico. O sea, recordemos que América Latina no es un todo. Por supuesto. Que hay países que respaldan las políticas norteamericanas, que hay países que están de acuerdo con todo lo que está sucediendo hoy desde el punto de vista del comercio internacional, y que lo que pretenden es buscar alianzas con Estados Unidos. Bueno, esos países en algunos casos tienen ya vínculos con China. A ver, solamente recordar dos datos. El primero, la inversión de China en América Latina y el Caribe ya supera los 130.000 millones de dólares. Es una inversión estratégica en infraestructura, en logística, en el desarrollo de la explotación de recursos naturales. Son inversiones duraderas, inversiones con las cuales América Latina se beneficia. Y ese proceso no tiene por qué desaparecer. Me parece que la base fundamental de toda esta estrategia ha sido consolidar este tipo de inversiones, este tipo de comercio que favorezca a ambas regiones, tanto a China como a América Latina. El contexto actual es muy negativo. Tenemos que ver qué es lo que va a suceder, pero en este momento esas relaciones se consolidan y Estados Unidos está diseñando políticas para tratar de atacar esas relaciones. A pesar de eso, no perdamos el optimismo. No perdamos el optimismo. Doctora, muy agradecido, como siempre, porque nos haya acompañado y brindado todo este caudal de conocimientos y de análisis, pero por supuesto que el tema sigue abierto y nosotros volvemos dentro de unos instantes para despedir nuestra emisión. Aunque la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, adelantó que las previsiones actualizadas no prevén una recesión global, la propia institución financiera concede a ese escenario una probabilidad de un 30% que podría afectar a todas las grandes economías, las más avanzadas y las llamadas economías emergentes. Habrá que esperar semanas, quizás meses, para verificar hasta dónde impactarán los actuales acontecimientos. A priori, se mantienen los temores de un menor crecimiento, mayor inflación, volatilidad en los mercados. En resumen, incertidumbre general y un futuro difícil de anticipar. Resta mantener seguimiento a la dinámica de los acontecimientos, porque la celeridad de estos deja obsoletas las previsiones, incluso antes de ser publicadas. Recuerden seguirnos en X, en YouTube, en Facebook. Nos vemos en nuestra próxima emisión.